Ecuador atraviesa un momento complejo en su historia y falta poco para las elecciones presidenciales que están envueltas en golpes a la institucionalidad, masacres y mucha violencia. La llegada de Daniel Noboa a la presidencia no ha logrado frenar la crisis estructural que atraviesa la nación. La inseguridad, las bandas organizadas, la migración forzada y la violencia se han convertido en los rostros visibles de una sociedad que sufre, pero también resiste. 2024 cerró con 14 políticos asesinados, mientras el narcotráfico sigue arrebatando vidas a diario. En un país donde las promesas chocan con la dura realidad del neoliberalismo y la desintegración social, el gobierno de Noboa se enfrenta a un dilema fundamental: cómo responder a una crisis que no solo es política, sino profundamente económica y social, y donde las mafias campean. El hambre, la falta de empleo y la desesperación de millones de ecuatorianos empujan a muchos a abandonar su tierra en búsqueda de mejores oportunidades, mientras que la violencia alimentada por el narcotráfico y la descomposición del aparato estatal siembran el miedo en las calles. Mientras tanto, se han observado las contradicciones del gobierno de Noboa, un joven presidente que, a pesar de sus promesas de renovación, se ve arrastrado por las mismas dinámicas que ha marcado el desmantelamiento del Estado social en Latinoamérica. Elecciones en Ecuador. Pongamos el punto en la I. La pérdida de Noboa debería ser contundente, porque si Noboa pierde con pocos votos, el Ecuador entra en una situación de muchísima incertidumbre y es muy probable que Noboa no entregue el poder. Utilizar toda la capacidad institucional que tiene, el apoyo de la embajada, de las Fuerzas Armadas, de los medios hegemónicos, para evitar que con esa pequeña mínima diferencia perder el poder. Por eso los ecuatorianos, si quieren dar una señal importante y evitar cualquier tipo de problemas de gobernabilidad, van a tener que asumir una posición política muy clara, porque si no se asume esa posición, efectivamente va a ser muy difícil que el presidente Noboa acepte y respete los resultados electorales. La gestión del presidente Daniel Noboa se ve marcada por una creciente crisis económica, con una inflación descontrolada, el desempleo que alcanza cifras alarmantes y casos de corrupción. Lo ético, y también lo que dice el Código de la Democracia es que todo, ya sea servidores públicos o personas, como es el caso del presidente de la República, tiene que hacer su uso de la licencia para ejercer su campaña, porque el presidente no puede estar sentado en el Palacio de Carondelet e invitando a los ecuatorianos y a las ecuatorianas a que den el voto por él. Está utilizando prácticamente los recursos de los ecuatorianos para hacer su campaña. Por su parte, la violencia consigue niveles intolerables, con un aumento en los homicidios y una criminalidad que incluso apunta a los órganos policiales y militares que controlan, según el decreto de emergencia, los procesos de seguridad del país, redundando en desapariciones forzadas y vejámenes al pueblo en general. El gobierno de Noboa ha sido incapaz de frenar la ola migratoria que golpea al país, mientras los ciudadanos buscan escapar de la violencia y la falta de oportunidades. Con una respuesta estatal débil ante la crisis, la sensación de inseguridad crece donde sectores populares claman por políticas efectivas que den garantías de seguridad y justicia social. Hay un clima político de mucha tensión, hay un clima político además de mucha incertidumbre provocada por la grave crisis económica que vive el país. No hay empleo, no hay inversión, hay mucha migración por parte de los ecuatorianos y acabamos en el Ecuador de pasar por una crisis energética que sumió en la oscuridad al país durante varias semanas y que provocó la quiebra de varias empresas. Aparte de eso, hay una situación muy fuerte a nivel de crisis de seguridad de los ciudadanos. Hay mucha violencia, sobre todo en las ciudades de la costa, y han habido ya varios, entre otros, alcaldes de la oposición que han sido asesinados y hasta el momento no se sabe porque la policía no ha dado respuestas contundentes con respecto a las investigaciones de qué ha pasado con estos crímenes contra políticos en el Ecuador.
A un año de su asunción por la figura constitucional de muerte cruzada, donde el entonces presidente Lasso disolvió el Congreso, al parecer fue peor el remedio que la enfermedad. Daniel Noboa dividió aún más el país, donde la ilusión de cambio se desvaneció frente a la cruda realidad de un país que lucha contra el desempleo, la migración masiva y un clima de violencia creciente, sin contar con una crisis energética sin precedentes. ¿En qué medida aquellas promesas de la anterior campaña electoral se materializaron o simplemente se han convertido en palabras vacías? El gobierno de Daniel Noboa enfrenta su año más violento, con cifras récord de homicidios, desbordando la capacidad del Estado para proteger a su población. Con 14 políticos asesinados, 12 fueron de jurisdicciones costeras y 2 eran mujeres. En un Ecuador marcado por la muerte y el miedo, la lucha por la justicia y la paz se vuelve más urgente que nunca. Desaparición forzada de 4 menores secuestrados y asesinados, un crimen silenciado por el presidente Noboa. La creciente militarización mantiene en riesgo los derechos humanos, mientras el gobierno priorizó la fuerza sobre la defensa de la vida y la justicia social. En el debate se pudo apreciar que muchos candidatos a la presidencia para tener posibilidades electorales hacían gala de un exacerbado anticorreísmo, ¿no? Otros candidatos hacían gala de unas posiciones, yo diría fascistas, porque hablaban, por ejemplo, de eliminar a la delincuencia, pero eliminarla sin respeto a los derechos humanos, sin respeto a la institucionalidad. Simplemente un candidato lo dijo eso, ¿no? Darles bala, ¿no? Es decir, asesinar a aquellos que presuntamente eran delincuentes. Esta exacerbación del discurso político obedece a esta polarización donde es muy difícil, es casi imposible situar alternativas y situar una discusión sobre los problemas del país. Si hay problemas, por ejemplo, de seguridad, esos problemas se inscriben en esta polaridad correísmo y anticorreísmo, ¿no? Si hay problemas de empleo, igual se inscriben en esta polaridad y le dicen a la ciudadanía que si quieren que se siga o que continúe todo este ambiente de miseria, este ambiente de pobreza, entonces deberían no votar por los correístas, por ejemplo, y eso lo dicen grandes medios de comunicación, influencers, instituciones públicas. Ese es el ambiente cargado, exacerbado que existe en el país, y contra ese ambiente tiene que pelear precisamente esta agrupación política denominada Revolución Ciudadana. Al ver el ABC electoral que lo catapultó al poder, ¿qué intereses sostiene en su gobierno? ¿Cómo afecta el actual panorama político ecuatoriano, la voluntad popular y a los movimientos sociales que mantienen la lucha contra el régimen económico que perpetúa la desigualdad? Lo que fue antes un Ecuador próspero, donde la brecha entre pobres y ricos se disminuyó, hoy es otra historia. El empleo representa más o menos al 33% de la población económicamente activa en capacidad de trabajar. Eso significa que alrededor de 2/3 partes de la población ecuatoriana no tienen empleo en un contexto de dolarización, y la dolarización ha hecho que los precios en Ecuador sean muy caros. Aquí el Ecuador es un país muy caro con respecto a otros países de la región. A esto se suma la crisis de políticas públicas. No hay políticas públicas en salud, en educación, en inversión pública, y además una pérdida de confianza en las instituciones. Con el respaldo de grandes corporaciones y la clase política tradicional, Noboa ha gobernado. Ha mantenido la consolidación del poder económico en manos de unos pocos, la privatización de recursos estratégicos y la criminalización de las luchas sociales. Pero ¿cómo ha transformado este panorama el escenario electoral ecuatoriano? Donde las mafias del narcotráfico dominan la escena. Ecuador se apresta a vivir un nuevo proceso electoral. 13.7 millones de ecuatorianos deberán acudir a las urnas el 9 de febrero próximo para elegir a sus autoridades. Aquí aseguran que hay mucho en juego. Lo que está en juego es muy riesgoso. Ecuador no elige en estas elecciones un presidente o una presidenta. Elige si Ecuador es un país donde quedarse o irse. 16 binomios disputan la presidencia.
Según la encuestadora Negocios y Estrategias, Luisa González de la Revolución Ciudadana lidera la intención de voto, seguida por Daniel Noboa del movimiento ADN, y en tercer lugar se ubica Leonidas Issa de Pachacutic. Nosotros nos tomamos con seriedad este desafío. Es duro, es fuerte. Estamos peleando contra todo. Tenemos alertas de fraudes, alertas de que quieren atentar contra la vida nuestra. Pero aquí estamos firmes, pero aquí estamos fuertes, pero aquí seguimos valientes, porque ustedes se merecen días mejores. La campaña arrancó el 5 de enero y ha estado marcada por la violencia política que incluso cobró la vida del alcalde de Arenillas, pero también por la controversial decisión del presidente candidato de no acogerse a una licencia sin remuneración, tal como lo establece la ley electoral. La ley tiene un principio, o es para todos o no es para nadie. Entonces estamos viviendo un periodo oscuro en que definitivamente tenemos un presidente que está por encima de la ley, porque él no es quien para interpretar. Varios partidos y movimientos políticos han demandado a Noboa ante el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. A pesar de eso, Noboa sigue al frente de la presidencia. Si no se da cumplimiento a esas disposiciones legales, se estaría configurando una infracción muy grave que tiene como sanción inclusive la destitución. Además del binomio presidencial, los ecuatorianos deberán escoger 151 asambleístas, de los cuales 15 son nacionales, 130 provinciales y 6 del exterior. También elegirán 5 parlamentarios andinos. Con imágenes de Henry Pillajo, Elena Rodríguez, Telesur Ecuador. De los 16 binomios presidenciales hay 3 fuerzas políticas importantes que son, si tú quieres, las que están disputando la transición. En ese sentido hay un candidato de la derecha cuyo representante es un magnate del banano que se llama Daniel Noboa. Es un personaje que pertenece a uno de los grupos económicos más grandes del país y que ha llevado una agenda neoliberal, una agenda de privatizaciones, una agenda de mucha corrupción, si tú quieres, y una agenda además que no ha logrado resolver los problemas de la sociedad. Su principal contrincante pertenece al Partido de la Revolución Ciudadana, que estuvo en el poder en el periodo de 2007-2017 y que ahora intenta retornar al poder y que representa a una de las organizaciones políticas más importantes del país. Ecuador hoy por hoy es un juego de intereses donde la lucha constante de esos mismos sectores populares buscan justicia, dignidad y bienestar social, aunque sus voces continúan sistemáticamente ignoradas. Así, mientras los grandes actores políticos y económicos aseguran su poder a través de alianzas estratégicas, la esperanza en un cambio real parece cada vez más distante para quienes han sido históricamente marginados y oprimidos. El Ecuador que sueñan los de arriba no es el mismo que el que aspiran construir los sectores populares. Hemos visto que en las elecciones anteriores se polarizó a la sociedad, como te había dicho, en este clivaje, pero ahora hay un elemento que cambia de una forma, creo que importante, esta coyuntura, y es la presencia de liderazgo indígena en estas elecciones. Está, de acuerdo a las encuestas, en el tercer lugar de las encuestas. Esta presencia del liderazgo indígena daría cuenta que si tú sumas la votación, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana y sumas la votación de este liderazgo indígena, es una votación mayoritariamente progresista, mayoritariamente de centro a centro izquierda en el Ecuador. Pero lamentablemente cuando entramos a la segunda vuelta, al balotaje, cambian las coordenadas porque se sitúa justamente lo que te había indicado de este clivaje correísmo-anticorreísmo. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo que habría que hacer es, creo yo, una política de alianzas en función de una agenda común y asumir de manera muy seria, muy comprometida, con, si tú quieres, con mucha responsabilidad esa política de alianza, sobre todo para la Revolución Ciudadana. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad se celebró el debate presidencial, donde los aspirantes fueron divididos en 2 grupos de 8 cada uno.
Temas cruciales fueron destacados durante el debate: la inseguridad y la crisis energética, dos asuntos que afectan gravemente la vida de los ecuatorianos. El presidente Daniel Noboa, que aspira a la reelección, no fue capaz de decir el nombre de los 4 menores de edad asesinados en Guayaquil, en medio de uno de sus operativos militares, por lo que tampoco se disculpó por su falta de empatía. Ismael, Nehemías, Steven, de 11 años, la misma edad de mi hijo, y Josué, el mismo nombre de mi hijo. Soy Luisa González, madre, abogada y administradora pública por profesión y excelencia. Venimos a proponer un gobierno del cambio. Primero que nada, lamento que el presidente no le haya pedido disculpas a todo el país. Creo que este país tiene muchas diferencias. Todos somos diferentes, pero es el único país que tenemos y lo tenemos que sacar adelante entre todos. En medio de la carrera por la presidencia, Luisa González, candidata a la presidencia por el movimiento Revolución Ciudadana, aceptó un dispositivo de protección militar tras haber recibido amenazas contra su vida. A 17 meses del asesinato del también candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023. Son 16 los binomios que disputan la presidencia de Ecuador. Expertos consideran que, en términos ideológicos, hay 2 grupos claramente definidos. Claramente predomina más la extrema derecha y la derecha, ¿no? Si nosotros dividimos, y nos ayuda mucho el debate ahí sí, en los bloques, ¿no? El primer bloque se disputaban quién era más de derecha, ¿no? Quién, por ejemplo, privatizaba más cosas, ¿no? Ya tenemos ahí figuras libertarianas que hay que tener mucho ojo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque empiezan a formar esta figura de la libertad, pero no hay libertad sin igualdad. Entonces lo que quieren es libertad, pero libertad de empresa, libertad para precarizar, libertad para explotar el medio ambiente. Algunos candidatos ecuatorianos con sus propuestas buscan emular a los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, o al ultraderechista argentino Javier Milei. Es en ese espectro político donde se ubica el actual mandatario y candidato a la reelección, Daniel Noboa. Las ultraderechas que se están formando y las derechas tienen todas una base primario exportadora, basada en la idea de que la minería ahora nos va a sacar de algún lugar, liberalización total del mercado, privatización, más fondo monetario y por otro lado, cómo controlamos a la población, mano dura, militarización, creación de falsos positivos y toda una narrativa que favorece a que creamos que la única manera de poder existir en este mundo es si eliminamos directamente al de al lado que no se ve como yo, que no piensa como yo. Y es en ese escenario donde, del otro lado, surgen opciones de izquierda como la de los candidatos Luisa González de la Revolución Ciudadana y Leonidas Issa de Pachacutic, ubicados, según varias encuestadoras, en primero y tercer lugar, respectivamente. Las palabras más utilizadas en el plan de gobierno de Luisa González son justicia y derechos. Si vamos a otro plan, por ejemplo, el de Leonidas Issa, la palabra más utilizada es derechos, ¿no? Entonces, ya vemos ahí que la misma noción de formular las preocupaciones dentro del plan de gobierno muestra hacia qué está apuntando. Si ningún binomio alcanza más de 40% de los votos válidos, con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar, habrá un balotaje. Por lo que el reto para la izquierda, según esta analista, estará en lograr la unión. Con esa unidad programática y esa hoja de ruta, cualquiera de las personas de la izquierda y el progresismo que pase la segunda vuelta debería llevarla, ¿no es cierto?, adelante como una posibilidad de respuesta frente a los otros temas que este país está requiriendo y que requiere esa madurez, precisamente porque si hay algo que está mermado entre nosotros es la confianza. Ecuador enfrenta una crisis multidimensional, atravesada por una ola de inseguridad, con alrededor de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Cifra que ha llevado al país a ser considerado como el más violento de la región. Con imágenes de Henry Pillajo, Elena Rodríguez, Telesur Ecuador. Se ha demostrado, por ejemplo, que hay muchos generales de la policía y del ejército vinculados al narcotráfico y esa es una denuncia que lo hizo el propio embajador de Estados Unidos cuando habló de narcogenerales por esa imbricación de las Fuerzas Armadas y la policía con el crimen organizado, así como jueces vinculados asimismo a estas estructuras activas. Entonces hay una pérdida de la institucionalidad en el país. Por eso es que la ciudadanía reclama institucionalidad, reclama empleo, reclama seguridad
seguridad, reclama un mejor ambiente para evitar la migración. Esos son los aspectos más importantes que golpean a la población en el Ecuador en estos momentos. A esta historia le falta contar el asalto a la Embajada de México, violando el derecho internacional y la Convención de Viena, para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, contra quien no hay una causa contundente ni han podido demostrar nada de su supuesta corrupción, y lo peor es que no hay esperanza que sea juzgado bajo un debido proceso. A esto se suma también el asesinato por parte del ejército de 4 menores de edad, que abrió una brecha más y una herida en Ecuador. En medio de este país, la violencia, la polarización, las elecciones presidenciales se perfilan como un punto crucial para el futuro de la nación, mientras el presidente Noboa evade las responsabilidades de su gestión y candidatos como Luisa González y Francesco Tabacci denuncian un país al borde del colapso. La pregunta es, ¿Noboa reconocerá los resultados cuando hay indicios de autogolpe? Veremos. Pusimos el punto en la I.